Muy bien, amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hoy tenemos en La Máquina un programa especial. Estamos llamando a España, del otro lado del Océano Atlántico. Él tiene la gentileza de recibirnos, allá desde noche, aquí es tempranito. Me refiero a Enrique Moradiellos. Él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y lo estamos llamando como escritor y como investigador para hablar de un libro que llegó aquí a Uruguay este año, a principio de año, y que se llama Franco, Anatomía de un dictador. Esto está editado por Turner Noema en una edición espectacular. Ya mismo le damos la bienvenida. Bienvenido a Montevideo, Enrique, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches, como se prefieran. Hay que decir que Franco, Anatomía de un dictador, es un trabajo, es un poco raro para mí hablar con un historiador español que fue escrito en Inglaterra y en inglés, el original en inglés. ¿Cómo fue eso? Pues sencillamente porque se me ofreció la oportunidad de hacer una breve semblanza biográfica de Franco para un público anglófono hace un par de años, que tratara de actualizar lo que sabemos después de más de 40 años de investigación en libertad en España, con los archivos abiertos, los testimonios disponibles, las fuentes primarias más o menos al alcance de todos, que pudiera dar ese retrato actualizado, ponderado de Franco a un público británico. Y bueno, pues es lo que lo acepté, me pareció muy interesante la idea para sistematizar también mis propias ideas sobre Franco, y luego ese trabajo resultó de interés a los editores españoles porque de repente la figura de Franco se volvió a convertir. El Franco es como el Guadiana, aparece y desaparece en estos 40 años desde que ha muerto en la sociedad y en la opinión pública española, y volvió a tener mucha actualidad. Los editores españoles creyeron que podía ser interesante explicarles al público español quién era Franco como si no lo conocieran y fueran británicos, y así se produjo esta circunstancia completamente aleatoria de que el libro saliera en el momento en que volvía a ponerse tan de urgencia qué hacer con el cadáver de Franco. Es sorprendente la historia de Franco, la biografía. A mí me llamó, yo viví en España, pero me llamó mucho la atención porque, entre otras cosas, digamos, para aclarar al público uruguayo, Franco aparece en 1936 en un levantamiento que generó una guerra civil y que, si sumamos esos 3 años de la guerra civil, 1936 hasta 1975 que muere, prácticamente estuvo 39 años, 40 años, casi 40 años en el poder, ¿no? En el gobierno hasta su muerte. Y luego se abrió una especie como de olvido, o hubo una voluntad de los españoles de no mencionarlo más durante cierto tiempo, ¿no? Y ahí fue cuando yo estuve en España y realmente puedo dar fe de que realmente nadie quería hablar de Franco, aunque yo vi las monedas que decían caudillo por la G. de Dios. La G. quería decir... La gracia de Dios. La gracia quería decir, resumido, sintetizado, la G. era la gracia de Dios. La gracia de Dios, sí, efectivamente. Pues es algo peculiar, pero no enteramente insólito en la historia. Franco efectivamente es uno de los gobernantes más longevos de la historia española en general y desde luego de la época contemporánea. Es muy difícil encontrar un gobernante que permanezca en la jefatura del Estado ininterrumpidamente durante casi 40 años, por poco 40 años de existencia. No lo fueron los anteriores reyes, ninguno de ellos, desde luego no lo fue el emperador Carlos, ni Felipe II, ni ninguno de los Habsburgo, casi ninguno, aunque bueno, Felipe V duró mucho tiempo, pero no llegó a esos 40 años, y ninguno de los reyes de la época contemporánea. Por lo tanto, es verdaderamente atípica esa continuidad en la jefatura del Estado de una misma persona, además en el mismo tipo de régimen, porque había reyes que duraron bastante tiempo, pero cambiando bastante la orientación de sus gobiernos, incluso de sus constituciones, ¿no? Pero en eso es verdaderamente insólito la duración de Franco, que indica hasta qué punto era importante y no mero accidente para la historia española el franquismo como dictadura de un titular, de todos los poderes concentrados, porque que Franco se llamara caudillo por la gracia de Dios indica un tipo de investidura de su poder religioso. El poder procede de Dios
y Franco es investido por la divinidad para dirigir el país. Es una suerte de vicario de la divinidad para proteger a su pueblo, pastorearlo, precisamente porque era necesario otra cosa después del episodio infernal de la modernización política republicana que precedió a la llegada al poder de Franco en la Guerra Civil. Aquí en tu libro, en esta biografía Anatomía de un dictador, a mí encontré, como ocurre siempre que estamos ante un hecho histórico analizado con profundidad, que uno puede sacar lecciones, también se pueden, digamos, extraer conclusiones. Una de las cosas que decís vos en este libro y que tiene que ver con el Uruguay, con el Cono Sur, con lo que la historia reciente, las dictaduras terroristas de terrorismo de Estado que hubo en los años 70, y que luego, digamos, hubo una apertura en la cual precisamente se miró a España, a los pactos de la Moncloa, y se intentó, bueno, de alguna forma hacer una especie de pausa o de, digamos, hay gente que decía incluso no hay que tener los ojos en la nuca, en fin, tratar de dar vuelta a la página. Y bueno, una de las cosas que me entero en tu libro es que ya en las guerras civiles romanas hubo un historiador, Tito Laveño, que decía: el olvido es la mejor defensa contra la guerra civil. O Nietzsche diciendo, una frase extraordinaria como la de Nietzsche, es impresionante Nietzsche siempre, diciendo: el conocimiento del pasado solo es deseable si es útil para el futuro y el presente, no si debilita el presente o erradica un futuro vital. Claro, ese es un lema también que en la República Romana era salus publica suprema lex, o sea, el bienestar de la sociedad en cuanto a equilibrio, concordia interior y seguridad exterior es el principio rector de cualquier norma legal. Por encima de ella no puede haber ninguna otra, ¿no? Pues eso es lo mismo. En el caso de España, avanzar hacia adelante en una consolidación democrática después de la muerte de Franco requería necesariamente no abrir cuentas, no ajustar cuentas sobre el pasado. No solamente porque el franquismo estaba ahí, sino porque el franquismo era la institucionalización de una victoria en la guerra civil. Y en la guerra civil, con independencia de quién fuera el responsable máximo, pero la responsabilidad siempre está graduada, de su estallido, había generado episodios de una crueldad alucinante en los dos bandos contendientes, porque uno podía ser el legítimo, pero al amparo de esa legalidad y legitimidad se produjeron asesinatos en masa sin formación de juicio, sin respeto a garantías judiciales, contrariando la propia Constitución y las normas procesales que supuestamente imperaban en ese bando, ¿no? Y en el otro, que no estaba constreñido por ninguna de esas limitaciones jurídicas ni legales, porque no quería ser una democracia individualista, todavía se derramó más sangre, también de una manera mezquina y miserable. Ese reguero de sangre, repartido desequilibradamente porque unos mataron más que otros, pero también en todos los bandos, fue lo que hacía, como decían algunos de los protagonistas, que había que olvidarlo. No olvidarlo porque no se supiera, sino el olvido que sale de la experiencia, que es el olvido. Creo que era un gran argentino, un gran uruguayo, Mario Benedetti, el que decía que había olvidadores y olvidadizos, ¿no? Bueno, pues los olvidadizos son porque lo olvidaban de verdad. Los olvidadores porque no quieren mencionarlo, porque si se menciona es imposible la convivencia. Eso es lo que pasó en este contexto, es lo que en Roma, después de las guerras civiles, se decretaban amnistías que prohibían hablar y desde luego perseguir judicialmente cualquier crimen del pasado. También sucedió en las guerras civiles griegas. Lo tenemos con la amnistía, por ejemplo, en el año 45-46 en Francia, ni más ni menos, Francia. Francia acuerda no perseguir a los comunistas que en el año 39-40, en virtud del pacto germano-soviético, habían llamado al derrotismo revolucionario, es decir, a hacer que Francia perdiera la guerra contra Alemania, porque al fin y al cabo era un régimen capitalista, etcétera, etcétera. Bueno, pues hubo necesidad de amnistiar a aquellos comunistas que, sin embargo, luego habían luchado en la resistencia contra Vichy, contra la Alemania nazi, una vez que la Unión Soviética había sido agredida por los nazis. Ese es el último caso en el cual hubo una amnistía en Francia.
implantando de nuevo la democracia después del 45. Una amnistía hubo en Italia también, inmediatamente después del 45, con un gobierno de concentración nacional y siendo ministro de Justicia el líder del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, porque Togliatti decía, después de 20 años de fascismo, probablemente con una implantación popular que incluyó sectores inicialmente procomunistas, no podemos hacer limpieza total en Italia porque entonces desaparecería Italia. Una gran parte de nuestro propio electorado, antes de serlo a partir del 43, había sido favorable al fascismo, porque le había dado el régimen fascista ventajas materiales, porque le había dado lo que necesita una sociedad, que es estabilidad, orden, legitimidad y expectativa de futuro. Entonces, este tipo de cosas que parecía tan, y algunos siguen creyendo que es insólito español, es lo que posteriormente permitió en algunos procesos transitorios ahí en Latinoamérica que fuera el general Pinochet el que entregara el poder, si no recuerdo mal, el primer presidente elegido después de la dictadura, era un democristiano de apellido Frey sería, ¿no? No, no era Frey, era anterior. Tenía un apellido como de origen alemán. Bueno, pues eso, fue el que lo entregó. Lo mismo con la dictadura argentina, cuando triunfa Alfonsín, lo mismo con la dictadura brasileña. Y cuando creíamos que era una cosa, algo hispánico, pues resulta que no, porque desaparece el bloque del Este y los procesos de transición, excepto en el caso un poco peculiar de Rumanía, fueron exactamente procesos de negociación entre las élites surgidas de los antiguos partidos comunistas y las fuerzas de la oposición civil, más o menos organizadas rápidamente, en algo parecido a lo que fueron las negociaciones de España en la Reforma, incluyendo los pactos de la Moncloa, para proceder a la implantación del capitalismo rápidamente en esos países. Enrique, fue algo así como una demolición controlada de las estructuras antiguas del autoritarismo soviético. Pero igual hay que aclarar, Enrique, que cuando decimos, y acá hay otra frase extraordinaria de un sociólogo alemán, húngaro-alemán, que dice: si la sociedad quiere seguir existiendo, el recuerdo social es tan importante como el olvido. Lo que quiero decir, te pregunto, es que no estamos hablando, si bien no estamos hablando como de una paréntesis, de una amnistía, no estamos hablando de una amnesia. O sea, si bien se puede decir a nivel judicial que puede haber un acuerdo para, digamos, no mencionar determinadas cosas en la transición, eso no quiere decir que la sociedad, que la gente lo borre de su mente, de su cabeza, y sobre todo la historia, porque sabemos que, digamos, esta frase es muy, muy trillada, ¿no? Pero los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, ¿no? Efectivamente, lo que sucedió en España, como en otros países, por ejemplo, yo pienso sobre todo los estudios de Henri Rousseau sobre la ocupación en Francia, la negativa de los franceses a hablar mucho de la ocupación. Todos fuimos resistentes cuando hubo muy pocos resistentes, y los que hubo empezaron a partir del 42 básicamente. Bien, esos procesos, que son muy generales, no significan en absoluto amnesia en el sentido de Benedetti de olvidadizo, se olvidó, no sabemos qué pasó. No, saben perfectamente lo que pasó. ¿Y por qué lo saben? Reciben una lección de ese pasado, que es no mencionarlo en público como arma o instrumento de lucha política abierta, porque podría poner en cuestión la estabilidad del sistema y el futuro en paz, sencillamente. Entonces es una frase que en castellano utiliza mucho algunos de los historiadores, por ejemplo el fallecido Santos Juliá, que es echar al olvido. Se dice mucho a una persona: bueno, te pasó esto grave y tal, mira, échatelo al olvido y siga adelante. Sigue adelante, se ha muerto tu pareja, has perdido esto, échalo al olvido. Echar al olvido no significa olvidar, no tener conciencia, sino no utilizarlo y no quedar eclipsado por el influjo que ese pasado que quieres echar al olvido puede tener en tu presente, que no te mitigue las posibilidades de futuro. Creo que en el libro recuerdo uno de los grandes editoriales que sacó el periódico El País, que era el referente de la izquierda antifranquista en España, sobre la ley de amnistía, donde decía: España tiene que
echar al olvido, me parece que era la expresión. Sí, aquí dice, lo estoy leyendo, dice, hay que alimentar proyectos pacíficos de convivencia hacia el futuro y no para nutrir rencores hacia el pasado, ¿no? Efectivamente. Y eso es lo que muchos de los testimonios de los protagonistas te repiten una y otra vez. De hecho, yo creo que la llamada a la reconciliación nacional, que incluía ese echar al olvido que inicia la izquierda a finales ya de los 50, el Partido Comunista en el 56, los socialistas suben a ello, los democristianos, los monárquicos, esa llamada a la reconciliación es una de las grandes vías de destrucción de la legitimidad moral que tenía el franquismo, porque incumple su precepto de mantener un régimen basado en la diferencia entre vencedores y vencidos. Sí, pero Enrique, sí, pero digo, todo eso estamos hablando de la generación que vivió, y como vos muy bien decís, no es que borren y que todo el mundo olvide lo que ocurrió con el franquismo durante 40 años, sino que eligen, digamos, apartarlo para avanzar hacia el futuro. Ahora, en todos los países, y no solamente en España, los hijos de esa generación, y muchas veces los nietos, está ocurriendo también en Alemania, está ocurriendo en otros lados, quieren rever todo lo que pasó, quieren saber y quieren tratar de, ahí sí, alumbrar con cierta justicia. Mirar de otra manera y sacar otras. Sí, exacto. Efectivamente. Y eso sucede en todos los sitios. Pasó en Alemania, pasó en Francia con la ocupación, pasa en España ahora pasados 40 años. Es muy normal porque el reemplazo generacional cambia por completo los principios, valores dominantes en las sociedades. Ahora mismo en España, pasados 40 años de la muerte de Franco, una gran parte de la población más activa, más dinámica por edad de la pirámide social española, no solamente no conocía a Franco, sino es que nació después de que Franco hubiera pasado a ser historia. Han pasado 44 años. La gente dominante en la estructura social española está entre los 35 y los 45 años. Si tomamos cualquier dirigente político español, donde hay un culto a la cebocracia muy peculiar, que no se da en otros países, no hay ninguno que baje que suba de 45 años. Ni el presidente Pedro Sánchez, ni el líder de la oposición del Partido Popular, ni el líder de la oposición de Podemos, ni el líder de la oposición de extrema derecha, ninguno. Todos son personas entre 35 y 45 años. Y eso que pasa en la élite política está pasando en muchos otros planos, en la universidad, en la economía, en los medios de comunicación dominados por este tipo de generaciones. Claro, el cambio generacional cambia la mirada, porque los nutrientes de la experiencia son los que crean la conciencia. Aquí no hace falta ser marxista, basta con recordar a Aristóteles, que te decía, nada hay en la conciencia que no venga de la experiencia. Estas generaciones que han vivido en democracia, que tienen asumido como en su ADN que hay derechos humanos, que tengo derecho a protestar, que tengo derecho a votar, que tengo derecho a criticar, que puedo reunirme, que incluso tengo derecho al matrimonio homosexual, que tengo derecho al aborto, al divorcio. Estos son generaciones que cuando miran hacia el pasado de hace 50 años de sus propios padres, no digo nada de los abuelos, que asumieron un régimen carismático, providencial, donde la soberanía la encarnaba un señor, o que en la guerra fueron capaces de matarse unos a otros de manera miserable, claro, comprenden mal que bien aquello, y tienen un juicio mucho más duro sobre la dictadura, sobre su duración y sobre la falta de ajuste de cuentas respecto al pasado. Es otra mirada, es una mirada más crítica, una mirada que está ya bajo el paradigma de los derechos humanos universales, eso que hace 50 años era inexistente, no estaba ni en los juristas más progresistas que había en la época. Tampoco había un derecho internacional, digamos, como a partir de 1998. No había justicia universal, ni principio de justicia universal, era sacrosanto el principio de no injerencia, entre otras cosas porque hasta las izquierdas lo requerían. ¿Por qué? Pues porque eran más o menos... ¿Quién va a decir en aquella época, póngase en los 70, en los 80, principio de injerencia humanitaria y por tanto que acaben con Cuba, que se está vulnerando derechos humanos? Claro, parecería un acto contrarrevolucionario, completamente imperialista, reaccionario. Bien, pues ahora estamos en un nivel donde esos principios empiezan a ser dominantes y sirven de codeterminación, a veces negativa, para el principio de absoluto respeto a la soberanía de cada uno de los estados.
Muy bien, Es un cambio de perspectiva que en España ha generado, con el cambio de siglo, el movimiento de reivindicación memorialista, que muchas veces se piensa que es solamente de izquierdas, buscar las cunetas, pero ojo, en las derechas ha habido un gran movimiento memorialista. Pongo un ejemplo que a veces se olvida, y se olvida interesadamente: el movimiento de recuperación de los mártires en la guerra civil que murieron, según el Vaticano, por defender su fe cristiana. Son centenares y ya millares porque entre otras cosas murieron 8.000 clérigos, no son pocos, los que están siendo beatificados o elevados a la santidad por haber dado profesión de fe de su religión en el contexto de persecución anticlerical en la guerra civil. Eso también es memoria histórica. Su revitalización como mártires del cristianismo es una forma de recordar a la víctima. Lo que pasa en los dos casos, que esto era lo peligroso en el momento en que la democracia no estaba consolidada, no ahora que ya no es peligroso, es que recordar a la víctima es recordar al verdugo. Pero en una guerra civil, verdugo y víctima están en ambos bandos. Yo digo algunas veces, cuando se produce este movimiento de reivindicación de los muertos católicos en la guerra civil, que la Iglesia tiene pleno derecho a hacer tal cosa, siempre y cuando la mirada histórica le haga ver también que la Iglesia ejerció en un bando como víctima sacrificada, pero en el otro estaba en el pelotón de fusilamiento con capellanes castrenses, y esa es la complejidad de la historia. Sí, no, y el Vaticano designando Homo Missus Adeo a Franco, enviado de la Divina Providencia, que son cosas que un poco sorprenden, obviamente vistas desde el 2019, que es una de las cosas que hay que tratar de no caer siempre. Después del Vaticano II no hay posibilidad de que el Vaticano haga tal cosa, porque sería absolutamente inconcebible automáticamente. Pero en aquella época, lo antes hizo, de la Guerra Mundial, lo hizo. Y en 1953 también, digamos, ayudó a legitimar a el régimen de Franco junto con el acuerdo de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, Enrique. Estamos con el historiador Enrique Moradiellos hablando de Franco, Anatomía de un dictador. Hay que decir que Enrique es autor, entre otros, de Historia Mínima de la Guerra Civil, que con ese libro recibió el Premio Nacional de Historia 2017. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el historiador Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y autor de este libro que se llama Franco, Anatomía de un dictador, que está editado por Turner Noema y que se puede comprar aquí en Montevideo. Se trata de una biografía, digamos, y de un análisis tanto de Franco, de Francisco Franco, como inevitablemente de lo que fue la dictadura franquista en España, cuya sombra de alguna forma, como todos los hechos históricos profundos, todavía continúa de alguna forma llegando en España. Y como todo hecho histórico, siempre uno puede extraer también conclusiones que de alguna forma nos sirvan para reflejarnos a nosotros y nuestros propios procesos aquí americanos. Enrique, yo ahora estaba buscando, vos sabés que cuando lo leí lo subrayé y se ve que la parte que quería preguntarte ahora no la subrayé pero me acuerdo vivamente porque me sorprendió una frase que decía aproximadamente esto, de que la historia, para investigar estos hechos de memoria reciente, de pasado reciente, de historia contemporánea, primera cosa tiene que cumplir tres ítems que ahora recuerdo dos. Uno era que la mirada de la historia, del historiador, no es la misma que la mirada de las víctimas. Eso me parece muy importante. Dos, que lo que tiene que haber un consenso de que lo que la mirada del historiador vaya investigando y sacando en conclusiones no debería ser utilizado políticamente por alguno de los bandos en cuestión o los herederos en realidad, porque siempre esto ocurre cuando son los nietos. Y el tercer ítem no me acuerdo, no lo recuerdo, estuve buscando pero ahora no lo encontré. Pero con esos dos me sirve porque creo que nos sirve a nosotros también como uruguayos. Pues mira, lo puedo decir que ha sintetizado bien más o menos lo que yo creo que escribí hace ya más de 2 años en la versión inglesa y la traducción española poco menos, ¿no? El conocimiento del pasado yo creo
que tiene sentido siempre emancipador. No es un conocimiento para ajustar posteriormente las cuentas, entre otras cosas porque el pasado es pasado, finito, perfecto, acabado, y no hay manera ni de ganar una guerra posteriormente, ni de hacer que no pasara lo que pasó. Por lo tanto, tiene que enfocarse siempre proyectivamente, citabas a Nietzsche, hacia el futuro. El conocimiento del pasado tiene interés porque nos libera de él, no porque nos obliga ni a seguir recetas fijas ni a dejarnos aprisionados por él. Esto quiere decir algo muy importante, que la visión de la historia se nutre de los testimonios de las víctimas, también de los verdugos, también de los espectadores o los indiferentes, pero que los critica, los coteja, los codetermina y más o menos los utiliza en su propuesta de explicación racional de un pasado que quiere contar cómo surgió y cómo cristalizó, cómo se llegó a ello, que no tiene pretensión de juicio sumarísimo, que es además siempre por definición obra humana y por eso perfectible, que puede ser revisada porque cambia la perspectiva, revisada porque cambian los fundamentos de información a los que disponemos o podemos llegar, revisado incluso porque se coteja comparativamente con otros procesos y se ven similitudes, semblanzas, cosas que creías propias de este fenómeno y resulta que son transversales en multitud de sociedades en el tiempo y espacio muy separadas. Todo eso yo creo que forma parte de una disciplina intelectual que es ya multicentenaria, que está hecha con ciertas técnicas, que requiere ciertos principios noseológicos de uso y de casi de obligado cumplimiento. Pues por ejemplo la distancia. Hay quien dice no se puede ser equidistante. Bueno, efectivamente no se puede ser equidistante porque en historia, que no es geometría, la equidistancia significaría igual distancia entre un punto y los otros a ambos lados. Por ejemplo, entre el centro del círculo y 2 puntos de la circunferencia. No se puede ser equidistante, pero lo que hay que ser, porque si no, no tiene sentido, es mínimamente empático con lo que la gente hizo, aunque sea perverso, porque queremos entender, no solo juzgar. No es competencia de la historia establecer un tribunal supremo que declare quién es el culpable, quién es el inocente, nítidamente, como tiene que hacer el derecho humano, como tiene que hacer la justicia. La historia más bien trata de comprender por qué alguien tan perverso, pongo un ejemplo, como Adolf Hitler, en el año 32, y todavía no tenía el poder, consiguió el voto de no menos de 12 millones de alemanes que habían cumplido los 21 años y ejercieron su derecho de voto. ¿Cómo es posible? Porque claro, un Hitler diabólico se puede entender, pero 12 millones de personas diabólicas, hombres y mujeres, ya es más difícil de entender. Claro. Yo lo que quiero, como diría Hannah Arendt cuando ella estudia el Holocausto y ha sido víctima familiar de él y ha huido de Alemania, había sido detenida, lo que quiero es comprender. No quiero juzgar moralmente si Heidegger, mi examante, mi exmaestro, fue un miserable o no. Quiero saber qué mecanismos intelectuales, qué intereses personales, qué expectativas vitales hicieron que tantos millones de amigos muy queridos depositaran su fe en el nacionalsocialismo. Cómo una sociedad que no lo era devino, y esto es tiempo y espacio, es evolución, devino históricamente en la Alemania nazi. Comprender eso nos exige dejar detrás categorías morales de bondad y maldad o de indiferencia. No, tenemos que comprender las razones y comprender las razones es descender a expectativas, intereses y a saber que hay muy pocos héroes en la historia, pero sí que hay millones de personas corrientes y molientes que pueden traicionar, que pueden calcular, que pueden estar en un bando y cambiarse al otro, que a lo mejor cambian porque vitalmente les va mejor con uno que con otro, aunque a cambio de ello hagan que otro sufra los efectos de ese triunfo, por ejemplo, político, ¿no? Eso es lo que me parece a mí que un historiador debe hacer, comprender por qué los españoles llegaron primero a dividirse de tal manera que la guerra civil fuera una contingencia posible y no una locura. Hoy es concebible que en España haya una guerra, yo creo que no. Podrá haber hasta algaradas, podrá haber hasta lo que tuvimos en Cataluña, un intento de secesión más o menos violento o no violento, según se mire. Bien, eso podrá suceder, pero guerra civil, o sea que aquí en Cáceres, donde yo estoy ahora, se dividan dos
y haya una matanza entre vecinos tremenda, y quien dice Cáceres dice Oviedo, mi ciudad natal, y dice Madrid, la capital, y dice Barcelona, donde hubo en toda Cataluña 8.000 muertos en la retaguardia republicana en apenas 6 meses, eso no es posible hoy. ¿Cómo pudo ser posible en España? Eso es lo que tiene que hacer la historia, la historiografía. Y eso no se hace con categorías morales. Había mucho malo, mucho fascista o mucho comunista. Bien, pero ¿por qué? ¿Cuándo nacieron los fascistas? ¿Quién se hizo fascista? ¿Por qué estas profesiones, estas zonas geográficas más que otras? ¿Por qué estos núcleos idiomáticos más que otros? Eso es una labor intelectual, pero sujeta a la razón. Enrique, pero hay también, digamos, y ahí está, digamos, la mirada histórica, la que es la de establecer hechos, digamos, que con cierto consenso, ¿no? Se vayan estableciendo, por eso también tiene que haber una cierta distancia histórica, ¿no? Te pregunto si es posible, porque hay un fragmento en tu libro que esto es, lo dijo Santos Juliá, el historiador Santos Juliá, en el 2002, que dice lo siguiente: los españoles tienen una valoración ambigua de Franco, no lo satanizan como los alemanes a Hitler. Quizás se deba al hecho de que la mayoría de los adultos actuales no conoció los peores años, los 30 y los 40, sino más bien los 50, 60 y 70. Y recuerda que en la segunda mitad del franquismo había falta de libertades, pero también una mejora de la calidad material de vida. Con respecto a Hitler hay como una cosa establecida y hay no hay algo, pero no ocurre lo mismo con respecto a Franco. Y si uno lee tu libro, atención, hay grandes distancias entre el fascismo y el franquismo, o incluso la adaptación que podría ser el falangismo, ¿no? Hay grandes distancias. De última, vos lo caracterizás a Franco diciendo muy escuetamente al comienzo, diciendo, a ver, lo quiero decir aquí, básicamente, como profundamente reaccionario, ultranacionalista y católico integrista, ¿no? Esa sería la calificación de Franco, digamos. ¿Por qué no hay estos problemas? ¿Por qué todavía continúan estos problemas de establecer hechos tan aparentemente sencillos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora que los restos mortales de Franco, bueno, se quitaron del Valle de los Caídos, en fin, ¿por qué no se llegó a eso? Pues no se llegó porque, entre otras cosas, el franquismo, que apenas terminó hace 43 años, es parte del tiempo presente de los españoles. Hablar del franquismo no es hablar de la guerra carlista de 1833-39, una guerra que en España fue durísima, una guerra que provocó casi el doble de muertos que la propia guerra civil española. Y sin embargo se libró en muy pocas zonas del país y teniendo solamente unos 12 millones de habitantes, no 25 como eran ya en el 36. ¿Qué quiero decir? Que el tiempo, la distancia temporal, la distancia generacional, el olvido directo de lo que supuso aquella tragedia va amortiguando los juicios de valor, incluso de intensidad, de interés sobre esos fenómenos. Todo el mundo dice muchas veces a este respecto que el hombre más miserable que pudo haber en la historia pudo haber sido Gengis Khan, el hombre que más personas mató, infinitamente más que Hitler, que Stalin, que Mao, y sin embargo no parece que haya ningún movimiento horrible reivindicando o condenando. ¿Por qué? Porque han pasado tantas generaciones. Se interpreta que fue en una época donde los criterios morales eran tan distintos a los nuestros que no merece la pena ni siquiera hablar de ello. El criterio que hay en Alemania sobre Hitler es bastante uniforme entre los años 60, que empieza la recuperación del Holocausto y el conocimiento realmente de lo que fue el nacionalsocialismo, y vamos a decir que hace unas décadas, uniformemente en política, en medios de comunicación, en círculos culturales y quizá hasta en el promedio de la opinión pública. Pero antes de los años 60, no es verdad que el juicio de los alemanes fuera en absoluto negativo sobre Hitler. Los informes confidenciales de autoridades de ocupación hasta que hay República Federal de Alemania se asustan, estoy recordando a algunos americanos, de que hasta la mitad de la población consultada siempre digan, hombre, el nacionalsocialismo tuvo cosas malas, obviamente, perdimos la guerra, pero tuvo cosas muy buenas. Para empezar, el sistema de carreteras que tenemos y autovías, que eran fantásticas. Para seguir, el coche Volkswagen popular, que generalizó el uso del utilitario entre tanta población. Para seguir, el sistema de bienestar y descanso de casas.
para ir a la playa o ir al monte para los obreros del sindicato vertical que tenía el nacionalsocialismo. Es decir, hubo muchas cosas buenas de Hitler. Eso a partir de los 60, cuando se conoce Auschwitz, el Holocausto decliva. Pero ahora en Alemania empieza a haber una mirada, no digo que complaciente, pero que dice, bueno, Hitler fue lo que fue, pero es el calco y la copia de lo que eran los bolcheviques. Lenin vino primero y era un bárbaro. Stalin le siguió. Hitler le replicó. Esto del nacionalsocialismo como una copia en negativo, opuesta de su contrafigura especular, que es el bolchevismo. Eso existe y eso crece y probablemente por circunstancias políticas va a seguir creciendo. En otros países la situación es muy parecida a la de España. Por ejemplo, algo que impresiona mucho y que me imagino que ustedes sabrán, en Portugal, el régimen dictatorial cayó en el 74 víctima de una revolución, hubo borrón y cuenta nueva, no hubo transición negociada ni pacífica, fue muy caótica y durante casi 3 años, incluyendo la primera constitución, hubo una ruptura tajante del salazarismo. Bien, pues en este Portugal actual, plenamente europeo, occidentalizado, con un gobierno de izquierdas, las encuestas populares de cuál es el portugués más universal del mundo han vuelto a dar por segunda vez a Antonio Oliveira Salazar, el dictador, como el mejor portugués del mundo. Por encima de todos, de José Saramago como su premio Nobel, de el rey Sebastián, muerto en circunstancias difíciles, allá por el siglo XVI. Esto es lo que está pasando en un país que ahora vuelve la mirada hacia el salazarismo y lo ve como, bueno, una excepción autoritaria en un periodo de tantos regímenes autoritarios por todo el mundo que no era la norma ni siquiera en Europa del Sur. Las democracias, que mantuvo cierta estabilidad, preservó la lengua portuguesa, desarrolló el fado, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso, pero eso es lo que está pasando. Y lo mismo en Italia. Pero en Italia la figura de Mussolini es mucho más benévola, contemplada de una manera más comprensiva de lo que uno podría creer. Sí. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa continuamos hablando con el historiador Enrique Moradiellos sobre su libro Franco, Anatomía de un dictador. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Enrique Moradiellos sobre Franco, Anatomía de un dictador. Para este último bloque, decirles simplemente que obviamente hemos hablado mucho de lo fascinante que es la misión, el deber que tiene una sociedad de por lo menos establecer históricamente un consenso mínimo en torno a lo que ha ocurrido y a tratar de no repetirlo, ¿no? Digamos, sobre todo, tratar, digamos, por ejemplo, en Argentina, todo el movimiento que hubo a favor de los desaparecidos, ahora hay actualmente analistas que dicen que si hubiera habido en otro momento una crisis como la que hay ahora en Argentina, quizás se hubiera llamado al partido militar, hubiera habido alguien golpeando los cuarteles. Eso no ha ocurrido en ningún caso y aparentemente ni los militares quieren que los golpeen en los cuarteles, porque precisamente hubo unos 15 años donde se estuvo avanzando en ese tema, en el tema de los derechos humanos, de los desaparecidos. Pero a mí, Enrique, en estos 10 minutos me gustaría preguntarte, por lo menos de estas cuestiones establecidas de la guerra civil y de el franquismo y de lo que ocurrió con Franco. Una de las cosas que me llamó la atención es que yo tenía la idea de que Franco, que fue uno de los impulsores, digamos, del golpe de Estado, el fallido golpe de Estado, que fue el levantamiento militar y que desencadenó la guerra civil, en su momento estaba con Queipo de Llano y con Mola, y que bueno, hubo un par de accidentes que hicieron que Franco quedara solo, y siempre se dijo que el accidente de aéreo de Mola quizás Franco tenía algo que ver, y me entero por tu libro que Franco nunca más subió a un avión durante 25 años, por ejemplo, ¿no? Esos datos mínimos, y vos descartás de plano de que haya estado Franco, por ejemplo, en ese hecho en concreto. Sí, no parece previsible. El general Franco no era el primero ni el líder supremo de los militares sublevados. Tenía un protagonismo muy importante porque tenía que levantar primero las Canarias, y en Canarias está la única refinería de petróleo que había en toda España. O sea, de ahí venía el petróleo que movía camiones, barcos, aviones,
y de ahí tenía que pasar al protectorado de Marruecos para levantar las tropas del protectorado. El protectorado era el lugar donde, en razón del combate para pacificarlo, estaban las mejores tropas del ejército español, probablemente unos 40.000 hombres en armas, curtidos, adiestrados, que tenían experiencia de combate, muy distintos al bisoño recluta militar que estaba en los cuarteles peninsulares. Cuando el fracaso del golpe es el que es en 3 días, no gana en toda España, sino solo en la mitad, el papel del ejército de África se denota como absolutamente esencial, y Franco es el líder máximo del ejército de África. Además, resulta que el comandante en jefe de todos ellos, superior, jerárquico, incluso su gran líder en Marruecos, que es el general Sanjurjo, muere en un accidente de aviación cuando trata de salir de Lisboa a Burgos para encabezar la junta de militares, la junta de comandantes militares que va a dirigir la España insurgente. Eso crea un vacío de poder tremendo. Y lo que hay de anarquía militar en España después del golpe es que el general Mola, que es un general inferior de brigada y que ha hecho su trabajo básicamente en la policía, era un cargo jerárquicamente inferior, y en los militares eso es clave, quién es un coronel y quién es un generalísimo, son cosas muy distintas. Sí, sí, claro. El general Mola es el técnico que lleva adelante la red de la conjura, pero no puede ser su dirigente, porque no es un general, no es un general de división, y es un capitán general. El otro que hay es Queipo de Llano, pero Queipo de Llano, que había tenido una trayectoria política, primero de conspirador republicano, luego se vuelve filomonárquico. En el caso de Queipo de Llano, lo único que hace es sublevar con éxito Sevilla y dedicarse a operaciones de limpieza en retaguardia cruentísimas por toda Andalucía. No avanza hacia ningún lado. En contraste con estos dos, Franco no solamente avanza, sino que consigue llevar las tropas a la península y avanzar inexorablemente por el Valle del Tajo hasta lo que es Mérida y Badajoz, y luego por todo el Valle de Toledo hacia Madrid. Y lo hace a la par que ha conseguido la ayuda internacional de la Alemania nacionalsocialista y de la Italia fascista, porque la ayuda a los sublevados la consigue Franco, no la consigue Sanjurjo, tampoco Mola, mucho menos Queipo de Llano. Es Franco el que inicia las operaciones diplomáticas a través de emisarios o a través de los consejeros de agregados militares en Tánger o a través de otras vías, el apoyo de estos dos países. Y estos dos países le dan el apoyo a él, las armas, los suministros militares, los créditos económicos para comprar armas y mantener al país en funcionamiento, los dan a Franco y él los redistribuye, tanto por éxito militar como por conexiones diplomáticas, como por indefinición política. Franco se lleva bien con todo el mundo y con todos está equidistante. Un carlista puede creer que le va a apoyar, un falangista también, un monárquico alfonsino también, un republicano conservador también. Este es otro elemento esencial, su indefinición política, para saber por qué se va convirtiendo en algo parecido al mínimo común denominador de todos. Claro. Y encima es el que lleva adelante con éxito militar todos sus planes. Queipo queda atrapado en esa limpieza en retaguardia y no se mueve ni por Córdoba, ni más allá hacia Málaga, ni sube hacia Alicante. Sin embargo, Mola queda detenido en la Sierra de Madrid por la defensa republicana. Franco es el que avanza en menos de 3 meses para plantarse en las afueras de Madrid y someter a sitio y asalto a la ciudad. Eso hace que todos sepan que el líder máximo, el que tiene que concentrar el mando único, ahora que la guerra va a durar mucho, ahora que no estamos en 5 territorios distintos y escenarios distintos, sino un único uniforme, tiene que haber un mando único, un generalísimo. Por eso es elegido, sin duda. La idea de que pudiera Mola hacerle sombra es francamente absurdo. La idea de que fuera Queipo de Llano también. Un almirante mucho menos, porque había muy poca flota. Un brigadier del aire, un general del aire como Quindelán tampoco, porque eran muy pequeños. O era uno de infantería, y encima que tenía mando en tropa, y tropas muy adictas a él, porque era su comandante natural en el protectorado, o nada, no había ningún otro. Cuando el 29 de septiembre le dan el mando único, es una fruta madura, porque no hay otra alternativa y porque Hitler y Mussolini exigen ya un interlocutor que sea líder político para reconstruir un Estado alternativo y
máximo estratega para decidir dónde se ataca, cuándo, con todo el concurso de las fuerzas militares a su mando. No puede esto ya seguir de que Queipo está por un lado, Bola por otro y Franco va por otro. Todos debajo del generalísimo. El asalto al poder, por decirlo así, el ascenso al poder de Franco es un caso espectacular porque en junio nadie hubiera dado un duro por él como líder militar de la sublevación, a pesar de su prestigio que lo tenía. Yo recuerdo, creo, en el libro los elogios que le dedica el líder socialista Indalecio Prieto el 1 de mayo, cuando creen que pueden tener a Franco de su lado. Porque Franco a mí me recuerda a veces mutatis mutandis, lo que se dice de Pinochet, que era un hombre que hasta Salvador Allende creía que era leal, que honesto, el último, completamente... el último baluarte, a favor de la democracia Franco, lo tenía. Pues Franco parecía que era el general de la República. Había salvado la República de los socialistas en el 34, en la insurrección, había aplastado a los catalanistas en el 34 también, no estaba involucrado en el golpe del 32, había dicho públicamente que el general Sanjurjo merecía la condena, incluso a muerte, por haberse sublevado y haber fracasado, que los militares debían de estar estrictamente al margen de la política, pero vigilando que no hubiera amenaza a la unidad de la patria ni a su seguridad exterior, y en ese sentido no parecía, el propio Azaña pensaba que no era un enemigo irreductible Enrique, de la República. Nos quedan 3 minutos nada más nada, avanzamos. Pues entonces me voy a permitir daros las gracias por haberme permitido hablar con vosotros sobre este asunto. Ha sido un verdadero placer y espero no haber sido demasiado plumbeo. No, yo quería para los últimos 3 minutos simplemente preguntarte algo que dos cosas me llamó la atención. El fanatismo de Franco por el fútbol y el hecho de que él ganara la quiniela, de que ganara, o sea, que jugara, digamos, las quinielas en España son como el pro de acá en Argentina, digamos, de los resultados futbolísticos, y que él ganara en el año 67, ganara el premio máximo de casi 1 millón de pesetas. Y lo otro, digo, son cosas anecdóticas, pero tienen que ver como una especie de Franco como padre de toda la familia, en fin. Y lo otro que me llamó más todavía la atención es que desde el año 37 y durante toda su vida Franco estuvo en su dormitorio la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y la llevaba y nunca se lo despegó esa mano incorrupta, y aparte cuando le ocurre el primer accidente, a él le ocurre la mano en un accidente, digamos, en un casa, digamos. ¿Qué nos puedes contar en 2 minutos? Pues mira, lo primero, que era un hombre muy corriente, de gustos y aficiones bastante promediadas, era un característico miembro de esa clase media española, conservadora, tradicionalista, católico integrista, que tuviera la mano incorrupta de Santa Teresa, uno de los restos de la Santa de Ávila, es indicativo de su fe tridentina, de la creencia en los milagros de las reliquias, porque estaba en su dormitorio, porque le acompañaban todos sus viajes, porque no se devolvió a las Carmelitas hasta su muerte. Indica hasta qué punto no era una pose cínica, hipócrita, presentarse como cristiano, sino una creencia firmemente arraigada en su cosmovisión, probablemente desarrollada por su madre, que era una verdadera beata, y también por su mujer, que era una mujer que se había educado entre las monjas, que había quedado huérfana muy pronto y que tenía un acendradísimo espíritu católico y de práctica casi diaria, ¿no? Es evidente que Franco con el tiempo se hizo cada vez más integrista, y por eso el cambio de la Iglesia con el Vaticano II lo vivió como una tragedia personal. Es una de las cosas que a veces dijo, que lo que más le dolía de todo el cambio de los tiempos es la traición por la espalda, apuñalada por la espalda de la Iglesia. Él no concebía que el Vaticano no creyera que él era un verdadero gobernante católico, cuando era el hombre, por la gracia de Dios, que dirigía a España para volverla a su senda católica, nacional y católica. El nacionalcatolicismo es el elemento esencial de definición de Franco, casi más que su condición militarista, y desde luego muy por encima de sus veleidades filofascistas y falangistas, al menos en mi opinión.
Muy bien, Enrique Moradiellos, esto simplemente es una conversación introductoria. Ustedes tienen que leer Franco, Anatomía de un dictador. Realmente, digamos, si yo tuviera que decir, nos quedamos en la primera parte, prácticamente avanzamos un capítulo y en realidad este libro trae un panorama completo de lo que fue la biografía de Franco, de lo que fue el franquismo y de las actualizaciones que se pueden ver desde este punto de vista ahora, desde el 2016, 2019, digamos, estamos hablando de un libro que tiene un par de años nada más. Enrique Moradiellos, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Amigos, se terminó La Máquina, esto ha sido todo por hoy, que lo pasen muy bien.